Las categorías juvenil, junior, femenino, recordamos la obligatoriedad de pasar por cámara de llamada si quieren lograr figurar en la clasificación de la prueba. También volvemos a recordar que el próximo 1 de febrero el Club Deportivo Atlético de Lugones organizará la ya tradicional Popular de Lugones de 10 kilómetros, un circuito homologado por la Federación de Atletismo del Principado de Asturias. Personal de la organización se encuentra vendiendo a lo largo del circuito rifas para el sorteo de una fresca que se encuentra en una zona de sorteo que se celebrará a las 1:30 de la mañana y que en la cafetería del centro. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ánimo, Javi! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Andrei! ¡Vamos, Marcos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien! ¿Podemos pasar ahora? Va, Fumeru, venga, va, Pelayo. Venga, chicos, va. Va, Pelayo, venga, a tope. A todos adelante. Vamos, Unis, vamos, vamos. Te baja, venga, venga. Vamos, Nico, déjate bajar, hombre. Vamos, Diego, va, déjate bajar, hostia. Vamos, por abajo. Novena clasificada Nuria García del atletismo de Alfredo. En octava posición Inés Luengos del Atlético de Lugones. Séptima clasificada Alicia Fernández Velasco del Atlético de Vilesina. De entrar en la recta final, el primer atleta clasificado de esta categoría infantil cadete masculina. Se te va. Datos de entrada a los primeros atletas clasificados de esta categoría infantil cadete masculina.
Vamos a proceder a la entrega de premios a las clasificadas. Infantil escudero del Estadio Gijón. Novena clasificada Nuria García del Atlético Narcea. Novena clasificada Nuria García del Atlético Narcea. En octava posición Inés Luengos del Atlético Lugones. Alicia Fernández Velasco del Atlético Vilesina. En sexta posición Nerea García del Náutico Carreño. Quinta clasificada Paula Rodríguez del Atlético Lugones. En cuarta posición Ángela Prados del Estadio Gijón. Tercera clasificada Estefanía Olay del Atlético Gijón Escudero. Tiene un poco de 5 de